En esta clase, sobre el uso de la librería Apache Llena para el manejo RDF, vamos a ver una de las características que posee, y es que es capaz de realizar procesos de inferencia mediante razonadores. En este caso nos vamos a centrar en los esquemas RDF que proporcionan información aparte de la contenida en los datos y por tanto se podría inferir nuevo conocimiento. Para ello lo que vamos a hacer es, como siempre, creamos un nuevo proyecto. Llamamos clase llena 2. El siguiente paso pues consiste en incorporar los paquetes que incorpora la librería. Esto lo vamos a encontrar en la carpeta lib de donde descomprimimos la librería Apache Llena y lo marcaríamos todo, lo marcamos como path relativo. Bien, y ya el proyecto estaría configurado. Eliminamos toda esta parte y vamos a ver con los esquemas y con los datos con los que vamos a trabajar. Vamos a utilizar este esquema como ejemplo. Vemos que en la primera parte se han definido todos los espacios de nombre, concretamente hemos definido uno, SI2, que hace referencia al sistema inteligente 2, y a continuación vemos que hemos definido una propiedad, tiene motor, cuyo dominio es vehículo y cuyo rango es motor. Esto significa que cada vez que relacionemos dos recursos mediante la propiedad tiene motor, el sujeto de esa tripleta va a pertenecer a la clase vehículo y el objeto a la clase motor. Luego tenemos otra propiedad, motor de gasolina, que vemos que es una subpropiedad de tiene motor, ya que podría tener motor de diésel, por ejemplo. Luego tenemos una subclase de vehículo, que es vehículo motorizado, ya que existen otros vehículos, como por ejemplo un planeador, que es un vehículo aéreo que no tiene motor. Luego tendríamos el motor, que es una subclase de un sistema de propulsión, ya que hay otros sistemas de propulsión diferentes, como motores a reacción y demás. Y por último tendríamos la propiedad cilindros, que indica que su rango va a ser un entero. Normalmente los motores tienen un número de cilindros pues, que varían entre 1 y 10 o 12, no lo sé. Vale, este sería nuestro esquema. Si se fijan, aquí lo único que estamos definiendo es conocimiento del dominio, del problema. Tenemos un problema, un dominio, que es el dominio de los vehículos, y aquí hemos recogido una parte de ese conocimiento que existe. Luego tenemos datos. Esto ya concretamente lo que vamos haciendo referencia es a casos concretos del dominio anterior. En este caso, pues hacemos referencia a un coche cuya identificador de recursos es coche 1 y luego tenemos una primera propiedad que es label. Esta propiedad habíamos visto en el esquema RDFS, que es lo que sirve para añadir información, digamos, en un formato legible por los humanos de este recurso. Concretamente, pues aquí lo que se ha puesto es la marca, sea divisa. Luego tenemos la propiedad motor gasolina, que hace referencia al recurso motor 1.6. Esto es un recurso que tendrá una serie de características y demás correspondiente a ese motor. Y por último tendríamos cilindros, ¿no? Cilindro en este caso indica que son 4. Vale. Una vez hemos visto tanto el esquema como los datos con los que vamos a trabajar, lo primero que habría que hacer en nuestro proyecto es cargar tanto el esquema como el modelo. Indicar que ya hemos indicado que el esquema RDFS no es más que un grafo RDF. Lo único que ocurre es que la información que contiene, las tripletas que contiene, poseen un significado especial para los razonadores y por ello se puede hacer algún tipo de inferencia. Entonces, como habíamos dicho, lo primero que tenemos que hacer es tanto cargar el esquema como los datos. En ambos casos, al ser grafos RDF, utilizaríamos la clase model, que vimos en la clase anterior, y cargaríamos el esquema con la clase RDF Data Manager, Load Model. Como en este caso los datos y el esquema no se encuentran en la misma carpeta, pues simplemente habría que poner la ruta. Y a continuación cargamos lo que serían los datos. Data Manager, Load Model, y lo mismo que antes, pues pondríamos la ruta donde se encuentran los datos.
Cortamos paquetes correspondientes y lo ejecutamos. Vemos que se ejecuta correctamente y bueno, lo único que aparece es el warning indicando los logs donde se van a guardar. Bueno, pues en este caso pues hacemos igual que la vez anterior. Uso de la clase log control e indicamos que queremos el set command log. Bien, entonces ahora sí lo ejecutamos. Vemos que no da ningún error y por tanto tenemos cargado en memoria, en el equipo, tanto el esquema como los datos en formato un modelo de la librería. Una vez se han cargado tanto el esquema como los datos, vamos a ver cómo se puede realizar el proceso de inferencia mediante la librería Apache llena. En ese caso lo que se realiza es generar un nuevo modelo que es el resultado del proceso de inferencia y pertenecería en este caso a la clase inf_model, indicando que es un modelo resultado de un proceso de inferencia. Bien, ahora para realizarlo mediante el model factory creamos una instancia de un RDF model y en este caso le tomaría dos argumentos que sería el esquema y los datos. Bien, con esta llamada lo que estamos haciendo es ya creando y realizando simultáneamente, creamos el razonador y realizamos el proceso de inferencia. Para ver los resultados utilizaríamos la clase data manager y escribiríamos en pantalla en este caso el resultado del proceso de inferencia y para ello hacemos RDF format, por ejemplo podemos utilizar el TTL Turtle Pretty. Bien, entonces si lo ejecutamos vemos que tendríamos el resultado de realizar el proceso de inferencia. Hay algunos resultados que son muy obvios, ya se lo habíamos indicado, habíamos dicho que motor era una subclase de sistema de propulsión, eso ya lo habíamos comentado aquí, motor es una subclase del sistema de propulsión, pero además habíamos dicho que cualquier clase es una clase y a su vez es un recurso. Entonces aquí vemos que motor pertenece al RDF class y EDF recurso. Y a su vez también es una clase, es una subclase de los recursos. Vamos a ver concretamente qué inferencia se ha realizado a través de concretamente el recurso coche. Entonces buscamos el recurso coche como sujeto de alguna tripleta y lo tenemos aquí. Vemos que coche 1 es un vehículo, ya eso lo vemos. Perdón, se acaba de inferir porque aquí en ningún momento decimos que coche sea un vehículo. Ahora veremos cómo se ha realizado ese proceso de inferencia. También tenemos que esto ya lo habíamos indicado y 4 también se lo habíamos indicado en los datos y le habíamos indicado que el motor de gasolina era el motor 1.6. Sin embargo, fíjense que se acaba de añadir una nueva propiedad que es tiene motor. Esta propiedad se hereda de este caso. Hemos dicho que motor de gasolina es una subpropiedad de tiene motor, por lo tanto, cualquiera dos recursos que estén relacionados mediante motor de gasolina también lo van a estar relacionados mediante la propiedad tiene motor, como vemos aquí. Coche 1 estaba relacionado con motor 1.6 a través de motor de gasolina y ahora vemos que también lo está a través de motor. Indicar que vemos que así como el RDFS utiliza el espacio de nombres, vemos que el RDF no lo usa. Esto es porque en los datos no se puso el prefijo del espacio de nombre de RDF. Eso simplemente venimos aquí, copiamos el prefijo para RDF
Lo guardamos, volvemos a ejecutar el programa y vemos que ahora ya para el RDF ya sí se ha usado el prefijo. Bien, vamos a ver, por ejemplo, en el caso de motor 1.6, ¿qué conclusiones se ha sacado? En los datos no se decía nada de motor 1.6, 1.6. Sin embargo, vemos que después de realizar el proceso de inferencia, motor 1.6 aparece como sujeto de varias tripletas. Por un lado, indica que motor 1.6 es un motor. ¿Cómo se ha llegado a esta afirmación, a que motor 1.6 es un motor? Bien, vemos que motor gasolina relaciona un coche con un motor 1.6. Si nos venimos aquí, vemos que motor gasolina es una subpropiedad de tiene motor. Por tanto, cualquier cosa que esté relacionado con motor de gasolina también lo estará relacionado con tiene motor. Bien, entonces, por otro lado, vemos que tiene motor, tiene como rango motor y como dominio vehículo. Por tanto, cualquier cosa que sea objeto de la propiedad tiene motor va a ser un motor. Entonces vemos que por ello se ha inferido que motor 1.6 es un motor. Luego se dice que motor es una subclase del sistema de propulsión. Por tanto, cualquier cosa que sea un motor también será un sistema de propulsión. Aquí vemos que efectivamente motor 1.6 es un sistema de propulsión. Volviendo anteriormente al coche 1, a ver si lo encontramos, vemos que en los datos no se indica en ningún momento que coche 1 sea un vehículo. Sin embargo, se ve que coche 1 está relacionado con motor 1.6 a través de la propiedad tiene motor, que es la superpropiedad de motor gasolina, que es lo único que se afirmó. Si nos vamos a tiene motor, en el esquema indicamos que el sujeto de la relación tiene motor es un vehículo, es decir, cualquier tripleta en la que aparezca tiene motor, el sujeto se le asignaría a la clase o se indicaría que pertenecería a la clase vehículo. Es por eso por lo que, sin indicárselo, se ha inferido que coche 1 es un vehículo. Y luego ya, por supuesto, es un recurso. Con esta instrucción se realizaron varios procesos simultáneamente. Por un lado se creó el razonador, que utiliza el RDFS. Por otro lado se le asoció el esquema, se le indicó los datos sobre los que aplicarlo y realizó el proceso de inferencia. Todo en una sola vez. Pero ocurre que en determinadas ocasiones tenemos un esquema que modela el conocimiento de un determinado dominio y lo queremos aplicar, ese esquema se quiere aplicar con un razonador a diferentes conjuntos de datos. Entonces, en ese caso, en lugar de hacerlo todo en un solo paso, es mejor hacerlo en dos. Por un lado, crear el razonador y asociarle el esquema y luego indicarle sobre qué datos lo vamos a aplicar. Entonces, para ello, lo que tengo que hacer, comentamos esta instrucción. Y lo primero sería crear el razonador. Tendríamos Reasoner Registry y crearíamos de todos los razonadores que tiene registrada la librería Apache llena, pues obtendríamos el RDFS. A continuación, lo que necesitamos es indicarle al razonador qué esquema tiene que utilizar para llevar a cabo el proceso de inferencia. Entonces, le asociamos el esquema y en este punto hemos creado un razonador y se le ha indicado a ese razonador qué esquema debe utilizar. Y ahora lo que tendríamos que hacer es pues, realizar lo que es el proceso de inferencia propiamente dicho. Sería if model, inferencia, igual model factory y crearíamos un modelo de inferencia utilizando el razonador y los datos.
Ahora sí, volvemos a ejecutar el programa, los resultados deben ser los mismos. Efectivamente, aquí tenemos las tripletas asociadas al motor 1.1.6 y por algún lado pues tendrán que estar los correspondientes, efectivamente aquí están los correspondientes al coche 1. Tal y como se comentó en la clase correspondiente al esquema RDFS, indicábamos que este modelo de datos, tanto el esquema, que podría ser, podríamos decir, entre comillas, lo que vendría a ser el programa, tanto los datos como lo que opera, que vendría a ser el grafo RDF, como el resultado, son todos grafos RDF. Para comprobarlo, lo que vamos a hacer es, vamos a imprimir o a mostrar por pantalla las tripletas del grafo RDF. Aumentamos esta instrucción y para modularizar un poco el código vamos a crear una función, un método, perdón, que nos permita mostrar lo que serían las declaraciones que aparecen en el grafo que se ha obtenido tras el proceso de inferencia. Entonces, para recorrer el grafo, pues lo hacemos igual que en la clase anterior, simplemente declaramos un iterador de declaraciones list statement y ahora lo único que tenemos que hacer es ir mostrando las distintas declaraciones que existen. Bien, para ello con un bucle while pues vamos obteniendo las distintas declaraciones. En este caso vamos a utilizar una utilidad para mostrar la declaración por pantalla que se llama printUtil. Esto es para indicar que es una declaración y la declaración la vamos a utilizando printUtil la mostraría. Simplemente pues lo añadimos. Entonces en este caso pues si ejecutamos el programa vemos que tenemos todas las tripletas que se definen. Bien, por ejemplo vemos que hay algunas que vienen definidas en el esquema, ¿no? O sea, un comentario es un recurso, lógicamente, un rango es un recurso, una propiedad es un recurso. Entonces vemos que realmente el razonador que utiliza RDFS, pues no solo nos muestra como resultado las inferencias que ha obtenido de los datos, sino incluso de inferencias del propio esquema. Una forma de simplificar la salida es indicándole que una propiedad al razonador RDFS. Es decir, se le puede indicar a este razonador que utilice el RDF simple, es decir, que no utilice todo el conjunto de reglas definido para el esquema RDFS. Entonces, para ello lo que tenemos que hacer es, después de crear una instancia del razonador, pues modificamos una de sus propiedades o parámetros. En concreto, le decimos que el vocabulario que use no sea el completo, sino que utilice uno más reducido, uno más simple, que sería el nivel de RDFS, que sería el simple. Simplemente por esto ponemos aquí y ahora sería, le decimos que utilice el RDFS simple, en lugar del full, que es el que utiliza por defecto. Bien, entonces lo que estamos diciendo es que no utilice todo el vocabulario RDF, sino el RDF, perdón, sino uno reducido. Vamos a ejecutar ahora el programa y veremos que el número de declaraciones es mucho menor. Concretamente, pues tendríamos solamente aquellas que hacen referencia al coche, ¿vale?
Tenemos coche que tiene el motor, el coche tiene un vehículo, el coche tiene 4, bueno, pues son, digamos, las inferencias y no incluye todas las tripletas que corresponden al esquema RDFS propiamente dicho. Tal y como acabamos de ver, el resultado de un proceso de inferencia no es más que otro grafo RDF. Y hemos visto cómo mostrar todas las declaraciones que lo componen. Sin embargo, en algunos casos nos puede interesar que solamente se muestre o queremos acceder solamente a algunas declaraciones que posean pues, un determinado sujeto o un determinado predicado o bien un determinado objeto. En este caso lo que vamos a intentar es mostrar las declaraciones que tienen un determinado sujeto. Entonces para ello comentamos la llamada al método que muestra todas y vamos a crear un método que permita filtrar las declaraciones por sujeto. Entonces en este caso hay que pasarle por un lado el grafo del cual queremos obtener las declaraciones y por otro lado hay que pasarle el recurso al que hace referencia el sujeto, es decir, tenemos que ver las tripletas que poseen un determinado recurso como sujeto. Recordar que el sujeto de una tripleta siempre va a ser un recurso, por tanto ese recurso hay que obtenerlo desde el grafo, en este caso de inferencia. Entonces para ello habíamos visto en la clase anterior que existe un método que nos permite obtener el recurso dándole lo que sería la URI correspondiente. La URI en este caso sería HTTP, por ejemplo, para el coche, si2.com/si2/coche1. Bien, entonces lo que vamos a intentar es que nos muestre todas las declaraciones que se han obtenido en el proceso de inferencia y que tengan como sujeto este recurso. Este recurso pertenece al grafo inferencia. Le decimos aquí que nos crea el método y la implementación en este caso sería la siguiente. Le ponemos aquí un pequeño mensaje, simplemente para que nos muestre información sobre resource to string. Bien, simplemente un mensaje. Y ahora lo que vamos a hacer es obtener las tripletas, las declaraciones que contienen este recurso como sujeto. Anteriormente se vio que si se ponía list statements nos mostraba todas, pero list statement tiene distintas formas de llamarlo. Una de ellas es pasándole 3 elementos que corresponderían al sujeto, al predicado y al objeto. Si alguno de ellos se deja null, indica que sería cualquiera. En ese caso podría ir cualquiera. Es decir, si se deja el objeto a null, pues pondría cualquier tripleta que contenga, por ejemplo, el predicado especificado o bien el objeto. En nuestro caso, lo que vamos a especificarle es el sujeto. Por tanto, lo que vamos a hacer es iterator iter igual a inferencia.list. Entonces vemos que el list statement tiene una posibilidad a la hora de llamar este método que es pasarle los 3 recursos de las tripletas. Bien, entonces en nuestro caso le vamos a pasar el primero que sería el recurso, este sí, que es el sujeto. Bueno, incluso podemos renombrarlo para que quede más claro. ¿Vale? Entonces tendríamos aquí el sujeto. Ahora tendríamos que poner la propiedad. Como nos da igual qué propiedad aparezca, porque lo que nos interesa es que solamente el sujeto sea el que le hemos indicado, pues aquí pondríamos a null. Hacemos un cast. ¿Vale? Y luego como sujeto, pues también nos da igual que sujeto. Entonces volvemos a hacer un cast y lo hacemos a null. Recordarles que el objeto tiene que ser de tipo RDF Node, que es la superclase tanto de los literales como de los recursos en la librería Apache Llena. Que bueno, ahora
añadimos import correspondiente y ahora lo único que nos quedaría pues sería mostrar las tripletas. Para ello podemos coger perfectamente este trozo de código. Bien, formateamos y vemos, lo vamos a ejecutar a ver qué pasa. Vemos como en este caso no nos muestra todas las tripletas del grafo, sino solamente aquellas en las que coche 1 aparece como sujeto, ¿vale? Entonces tendríamos que los cilindros, motor de gasolina, el 6 bis, que es un vehículo y demás. Bien, si quisiéramos, por ejemplo, la del motor 1.6, simplemente sería, modificamos aquí la URI correspondiente al recurso, que en este caso creo que sería 1.6. Volvemos a ejecutar y vemos que aparecen las dos declaraciones, las dos nuevas afirmaciones que hemos obtenido de motor 1.6 que, como habíamos dicho anteriormente, no habían sido declaradas en el conjunto de datos, sino que se ha obtenido por medio del proceso de inferencia. Un esquema RDF no solo incluye información adicional en el sentido de jerarquía, como se indicó anteriormente, o permitir inferir, por ejemplo, a través del dominio y el rango de una propiedad la pertenencia de las clases de tanto el objeto como el sujeto. También se indicó, cuando vimos la clase, que en el rango de una propiedad se podía identificar o se podía indicar un tipo de dato. En este caso, podríamos utilizar el razonador RDF para comprobar la validez de los datos, es decir, que los datos cumplen las restricciones impuestas o indicadas en lo que sería el esquema RDFS. Por ejemplo, en nuestro ejemplo tenemos que se indicó que cilindro, el rango era un dato de tipo entero. Vamos a ver si efectivamente cuando se indicaron los datos correspondientes al vehículo aquel, al coche 1, cumple esta restricción o no. Entonces, vamos a comentar esta llamada y, pues, igual que antes, pues creamos simplemente un método que nos vaya a validar los datos del modelo que se ha inferido, ¿no? Validar datos y le pasaríamos el modelo de inferencia. Bien. Creamos el método y lo que vamos a hacer en este caso es generar un informe de validación. Vamos a poner un pequeño mensajito para validando datos y, como acabo de decir, lo que vamos a generar es lo que se denomina un informe de validación que nos va a intentar validar el modelo. Es una instancia de la clase ValidityReport y lo que hacemos sería inferencia.validate. Bien, entonces con esto lo que obtenemos es podríamos decir, un informe de validación. Entonces, el informe de validación tiene un método que nos dice si la validación o si los datos han sido válidos o correctos o no. Y para ello lo que haríamos sería, validación y el método isValid. Entonces, si está válido, pues significa que los datos que se han pasado son consistentes con el esquema y no habría ningún problema. Entonces, pues, no hay ningún problema. Pondríamos un mensaje con estrellitas y podemos ponerlo así como datos consistentes con el esquema. ¿Vale? En caso de que esto no fuera así, es decir, que no fuera válido, es que en algún momento se ha producido algún tipo de inconsistencia de los datos con el esquema. Entonces, vamos a mostrar un mensajito
indicando que no son consistentes. Lo ejecutamos y vemos que efectivamente hay un error, es decir, que hay una inconsistencia entre los datos y el esquema. Pero con esto no tenemos nada más que indicar, solamente sabemos que se ha producido una inconsistencia, pero no sabemos en qué caso. Para este ejemplo es muy obvio, creo que todo el mundo sabe cuál es, pero si tuviéramos un esquema mucho más complejo y un conjunto de datos expresado en RDF mucho más complejo, pues probablemente encontrar la inconsistencia llevaría bastante más tiempo. En ese caso, lo que sería aconsejable es que nos indicara dónde se ha producido la inconsistencia. Entonces, en este caso, pues lo mismo, el informe de validación también permite obtener lo que serían los distintos informes, las distintas inconsistencias que se han producido y ello pues básicamente lo vuelca en un iterador y simplemente habría que ir recorriendo. Entonces tenemos un iterator, iter, y lo obtendríamos mediante el método getReport. ¿Vale? Ahora simplemente vamos recorriendo este iterador y vamos obteniendo pues los distintos informes que nos muestran distintas inconsistencias. ¿Vale? Cada una de las inconsistencias es un objeto. Y ahora lo único que tendríamos que mostrar es la inconsistencia. Y aquí tendríamos pues la inconsistencia. Inconsistencia no hay. Inconsistencia y simplemente pues lo volcamos a cadena de caracteres para que sea más visible. Entonces lo ejecutamos ahora y vemos que dice que los datos son inconsistentes con el esquema y vemos que hay un error de rango. ¿Qué significa esto? Pues que el rango de alguna propiedad no es correcto. Concretamente vemos que la propiedad cilindro tiene como rango un rango de tipo y concretamente es un tipo entero, mientras que este tipo no es compatible con la cadena de caracteres 4. Si quisiéramos resolverlo, tendríamos que irnos a los datos y modificaríamos este 4, lo pondríamos como un número, lo guardaríamos y volveríamos a ejecutar el programa y en este caso vemos que efectivamente los datos ya sí son consistentes con el esquema porque el objeto de esa propiedad es un número entero. Ya comenté anteriormente que el resultado de un proceso de inferencia es un grafo compuesto por distintas tripletas. Aquí hemos visto cómo mostramos todas las tripletas del grafo y aquí en este caso pues nos quedamos con aquellas que poseían como sujeto el recurso que aquí se indicaba. Una característica que tiene la librería Apache Llena es que no solo realiza el proceso de inferencia, sino que además también es posible obtener que seguir el proceso que el razonador implementado en Llena, el proceso que siguió para llegar a esas nuevas tripletas que no aparecían inicialmente en el conjunto de datos. También vamos a mostrarlo, comentamos este método y nos vamos a crear otro método simplemente para mostrar las distintas inferencias o procesos de inferencia que se realizó para obtener las nuevas afirmaciones. Entonces, para ello creamos el método mostrar derivaciones y le pasamos el grafo. Indicamos que nos crea el método
y lo vamos a hacer. Inicialmente pues simplemente mostramos un mensaje. Bien, entonces lo primero que tenemos que obtener es aquellas declaraciones del grafo de las cuales queremos obtener lo que ha sido el proceso de derivación. Entonces para ello, pues igual que antes, tenemos un statement iterator y vamos a seleccionar solamente aquellas que tengan un determinado sujeto, es decir, para ver cómo se llegó, por ejemplo, a las nuevas declaraciones, nuevas afirmaciones sobre, por ejemplo, el motor o sobre el coche. Entonces, igual que vimos anteriormente, eso se hace simplemente indicándole qué sujeto, qué propiedad y qué objeto queremos filtrar. Entonces sería inferencia.list statements y aquí indicamos pues lo que serían los tres elementos que queremos a modo de patrón. Entonces lo primero sería el sujeto, vamos a filtrar por sujeto, get resource y por ejemplo vamos a coger la del motor. Citos con cito barra motor 1.6. Si recuerdan, en el grafo que contenía los datos no se hacía ninguna información, simplemente el motor 1.6 aparecía como objeto de una propiedad. Vamos a ver cómo el razonador llega a hacer una inferencia y a hacer afirmaciones sobre motor 1.6. Aquí lo que habría que poner es la propiedad, en nuestro caso queremos que aparezca en todas, y por último sería el objeto que, igual que antes, sería todo. Bien. Una vez tenemos solamente aquellas declaraciones que nos interesan, vamos a ir recorriéndolas y vamos a ir obteniendo el proceso de deducción de las mismas. Entonces, igual que antes, next, y las vamos recorriendo. Y sería next. Bien. Bueno, vamos a cambiar en lugar de motor 1.6, vamos a poner coche 1. Coche 1. Bien. ¿Qué puede ocurrir? Que dentro del grafo que se ha inferido van a haber una serie de afirmaciones de tripletas que efectivamente se hayan obtenido por un proceso de inferencia de deducción, pero van a haber otras que ya estaban inicialmente en el conjunto de datos, es decir, que no se hayan inferido, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo podemos diferenciar entre una y otra, ¿vale? Entonces lo primero que tenemos que hacer es obtener un, digamos, lo que sea, un iterador para que contiene las distintas derivaciones que se ha usado el razonador para llegar a la misma. Entonces para ello creamos otro iterador, iterderiv, y en este caso pues de la declaración obtenemos el iterador de la derivación. Entonces sería, perdón, la declaración, sería inferencia punto get derivation y en este caso de la declaración. Entonces lo que decimos es en el grafo que contiene el resultado que nos dé las derivaciones para esta declaración. Podemos mostrar aquí la declaración para saber en todo momento de cuál estamos hablando. Bien. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Dependiendo si esta declaración ha sido inferida o no, este iterador va a tener elementos o no. Entonces, lo primero que tenemos que preguntar es si el iterador
no tiene elementos. Si no tiene elementos es que es una de las tripletas que aparecían inicialmente en el conjunto de datos, es una de las afirmaciones que ya se hacía. Entonces, si iterDeriv no tiene, es que en este caso esta tripleta no se ha inferido, era una afirmación que ya se había hecho. ¿Vale? Entonces vamos a ejecutarlo. Y vemos que, por ejemplo, la primera declaración que dice que coche 1, cilindros 4, no es inferida, lógicamente, ya que, si recuerdan, esa es una de las informaciones que aparecía en los datos que aparecía en el grafo RDF. Sin embargo, por ejemplo, tenemos esta de aquí, que coche 1 tiene motor 1.6, vemos que tiene motor, no aparecía aquí entre las propiedades de coche 1, por tanto esta fue inferida, al igual que la que es del tipo vehículo. Entonces, como hemos visto, podemos diferenciar entre aquellas tripletas que se han inferido y aquellas tripletas que ya aparecían inicialmente en el conjunto de datos. Entonces, en el caso de que sea inferida, pues lo que parece más lógico es, digamos, mostrar las distintas derivaciones que se ha llevado a cabo. Entonces, si tiene next, si no es null, pues lo que hacemos es que simplemente recorremos ese iterador. Punto, ya tenga siguiente. Lo que hacemos, tenemos la derivación. Aquí tenemos que hacer un cast. Bien, y ahora lo que tendremos que hacer es simplemente pues mostrar la derivación que se ha producido. Y tendríamos derivación punto, ahora volvemos a este. Entonces volvemos a ejecutar y vemos que, por ejemplo, la primera declaración no está inferida, la segunda tampoco, la tercera tampoco, pero vemos que, por ejemplo, esta nueva declaración, que coche 1 tiene motor 1.6, ¿cómo se ha obtenido? Pues utilizó la regla de la que ya vimos en clase cuando se explicó el esquema RDF, bueno, en clase, en el vídeo de la clase. Entonces, hay una regla que dice que si A tiene motor de gasolina B, entonces se puede inferir que A tiene motor B. ¿Por qué? Porque motor de gasolina es una subpropiedad de tiene motor. En este caso, pues tendríamos, por ejemplo, que coche 1 de tipo vehículo. ¿Por qué? Porque si X tiene motor Y, entonces X es de tipo vehículo. ¿Por qué? Porque tiene motor, tenía como dominio vehículo. Vamos a ver, por ejemplo, para motor 1.6, cuáles son las que se derivan. En este caso, las dos se van a derivar porque no se había hecho ninguna afirmación. Bien, entonces lo mismo que antes, la primera dice que el motor 1.6 es de motor. ¿Por qué? Porque si X tiene motor ahí, bien, entonces Y tiene que ser motor de tipo motor. Fíjense que en este caso estamos haciendo referencia a Y, es decir, al objeto. Cuando se definió la propiedad tiene motor, lo vemos aquí, tiene motor, decíamos que el rango era de la clase motor. Por tanto, si algo tiene motor Y tiene que ser de tipo motor. Entonces, como en los datos teníamos que algo, en este caso coche 1, tiene motor gasolina 1.6, por tanto, motor gasolina va a ser de tipo motor. Y luego tenemos esta otra, motor 1.6 de tipo no sé qué. Y aquí vemos que no se usa una regla. ¿Por qué? Porque en Apache Llena, cuando pusimos en las transparencias, se puede ver que hay una tabla donde aparecen las distintas
reglas que se usan. Concretamente aquí lo que hace es referencia a una de ellas, a la RDFS alternativa. Como acabamos de ver, podemos obtener las distintas derivaciones que ha realizado el razonador implementado en Jena y las podemos mostrar mediante el método toString. Lo que ocurre es que la información que tenemos es muy poca, no nos da mucha información y no nos muestra el proceso completo a la hora de obtener la tripleta o la declaración inferida. Sin embargo, si se quiere obtener más información, Jena dispone de una utilidad como es la utilidad printTrace. Entonces, lo que vamos a ver es cómo obtener el resultado, cómo mostrar, perdón, el resultado del proceso de inferencia, pero obteniendo más información que la que obtenemos simplemente con el método toString de la derivación. Entonces, para ello lo que hacemos sería creamos otro método. Llamamos mostrar derivaciones formateadas. Aquí se coló este código. Creamos el método y veremos cómo el método va a tener prácticamente el mismo esquema que teníamos antes. Es decir, este que está aquí. Van a haber dos diferencias. Primero, no vamos a utilizar el método toString de la derivación, sino que vamos a utilizar la utilidad printTrace. Y por otro lado, esta utilidad, la utilidad printTrace, no hace uso de la salida estándar, el system.out, sino que hace uso de un objeto perteneciente a la clase printWriter. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este nuevo método es crear un objeto de la clase printWriter y esta salida, el printWriter, en este caso, para poderlo ver en pantalla, si lo redireccionamos a la salida. Bien, ahora lo único que tenemos que hacer, como acabo de comentar, es coger el mismo esquema que teníamos aquí y copiarlo debajo. Bien, y solamente lo único que tenemos que hacer es sustituir la forma en que se mostraba la derivación en este método por la utilidad printTrace. Entonces cogemos, copiamos todo este método, ya que es exactamente igual. Copiamos aquí, el esquema es exactamente igual. Y lo que les decía, hay que tener en cuenta un par de detalles. Primero, en lugar de usar el system.out, utilizaríamos salida. Entonces, de esta manera, todo va a aparecer ordenado. Aquí tendríamos el iterador que va a recorrer las declaraciones que tienen como sujeto a coche 1. Aquí vamos mostrando las declaraciones por pantalla, simplemente por una cuestión de ver cuál es la que estamos haciendo. Vamos a dejar una línea en blanco para que sea más legible. A continuación tendríamos el iterador que nos obtiene las distintas derivaciones que se usaron para obtener esta declaración de aquí. Bien, si ese iterador no tiene siguiente, es decir, es nulo, ¿qué significa? Pues que esta declaración, esta que aparece aquí, no se infirió, sino que inicialmente ya se encontraba en el grafo inicial. Y en ese caso mostraríamos declaración no inferida. Como antes, sustituimos el system.out por salida. Si no es así, tendríamos que ir recorriendo las distintas derivaciones. Y como comenté, en este caso no haríamos uso del método toString de la derivación, sino que lo que hacemos es que la derivación tiene una utilidad que es printTrace, que toma como primer parámetro el objeto de tipo printWriter y como segundo parámetro tendríamos true. Entonces veremos que ahora nos va a ir mostrando la salida de una forma más legible. Simplemente por una cuestión de claridad vamos a escribir después de cada
derivación, como va a tener varias líneas, una línea separadora simplemente para que veamos dónde empieza una y dónde termina la siguiente. No es más que una para tener la salida más clara. Bien, entonces vamos a ver ahora, comparar la salida que tenemos ahora con la salida que teníamos antes. Le damos a ejecutar y ¿qué pasa? Que nos sale... Había que poner el flush para que, digamos, todos los datos que existían en el buffer de salida pues los mostrara. Entonces ahora vemos cómo ejecutándolo sí va a funcionar correctamente. Entonces vemos, por ejemplo, que estas declaraciones, esta primera declaración no es inferida, ya que era una declaración que existía en el grafo inicial, pero, por ejemplo, esta de otra declaración sí es inferida. Entonces vemos cómo se realiza el proceso. El proceso siempre parte de un hecho. Este hecho se encuentra en el grafo inicial y luego se realiza el proceso, se muestra, perdón, el proceso de inferencia de atrás hacia adelante. Es decir, partimos de este hecho, a partir de este hecho se aplica esta regla que está aquí y se concluye este nuevo hecho, que en este caso vemos que este nuevo hecho ya coincide con la regla inferida, perdón, la tripleta inferida. En este otro caso, vemos que no se aplica una sola regla, sino dos. Es decir, para llegar a la declaración de que coche 1 es de tipo vehículo, vemos que inicialmente se parte de la tripleta que ya aparecía en el grafo inicial de que coche 1 tiene motor gasolina, motor 1.6. A partir de aquí se puede inferir que si A tiene motor de gasolina B, entonces A tiene motor B. Entonces, por tanto, si sustituimos A por coche 1, tendríamos que, y B, perdón, por motor 1.6, se llega a la conclusión de que coche 1 tiene motor 1.6, ¿vale? Entonces ahora, a partir de este, se aplica esta siguiente regla. Si X tiene motor Y, entonces X es de tipo vehículo. Es decir, aquí se ha aplicado el hecho de que el dominio de esta propiedad es la clase vehículo. Entonces, como teníamos del proceso de inferencia anterior que coche 1 tiene motor 1.6, sustituimos aquí coche 1, aquí tendríamos motor 1.6 y se concluiría que X, es decir, coche 1, es de tipo vehículo, que sería esto que tenemos aquí. Bien, y es la declaración que hemos inferido. Si en lugar de coche 1 ponemos motor 1.6, pues obtendríamos el proceso de inferencia que se obtienen para las declaraciones que se obtienen. Pues aquí vemos que en este caso serían 3, en este caso serían 2, entonces hay inferencias más complejas y otras más sencillas. Bien, pues con esto terminaríamos la explicación del uso de la librería Apache Llena para realizar un proceso de inferencia usando esquemas RDF.